las dos primeras novelas cuentan historias de la guerrilla, porque la resistencia armada fue el gran acontecimiento, el acontecimiento más evidente de la resistencia en los años 40, pero ya el tercer libro, Las tres bodas de Manolita, habla de resistencia política y de cómo se forja el antifranquismo en un lugar tan precario y tan poco favorable como las cárceles, que fue donde se fundó, ¿no? Entonces, bueno, yo pretendo llegar hasta el año 64 y me siento, y aquí ya voy a cerrar el círculo y voy a volver a la literatura comprometida, me siento una escritora muy afortunada porque esta serie me da la oportunidad de satisfacer dos impulsos, uno literario y otro moral. Yo ante todo soy escritora, mi compromiso esencial es la literatura y mi obligación, digamos, o mi misión es escribir buenos libros. Yo tuve la suerte de descubrir que los españoles, no he sido la única, o sea, yo he sido uno de los escritores que han tenido la suerte de descubrir que los españoles vivimos encima de una mina de oro. O sea, debajo de nuestros pies hay un filón extraordinario de héroes, de villanos, de traiciones, de historias fantásticas que no se han contado, que en general no se han contado. Yo me acuerdo cuando yo publiqué Inés y la Alegría, la mayoría de los periodistas que me hacían una entrevista me pedían perdón porque no sabían nada. Y yo decía, no, pero si no es para mí, yo tampoco sabía nada, hasta que me encontré con esto en un libro de un historiador, leonés por cierto, Secundino Serrano, en un libro que se llama La última gesta, en el epílogo él contaba con mucha naturalidad que en octubre del 44, 4.000 guerrilleros españoles habían cruzado la frontera, habían entrado en Valladolid y habían permanecido en Valladolid 9 días. Y en aquel momento ese momento lo recuerdo como si me hubiera dado una taquicardia, ¿no?, de excitación, de decir, bueno, primero, ¿cómo pudieron hacer esto? Y segundo, ¿cómo es posible que yo no lo sepa? Entonces, cuando un narrador encuentra una historia como esta y descubre que es una historia prácticamente intacta, bueno, pues ese es el sueño de un novelista, no es lo mejor que te puede pasar. Entonces, digamos que los episodios me permiten satisfacer un impulso literario, que es el de escribir novelas con este material tan extraordinario que viene de la realidad, pero también me permiten satisfacer un impulso moral. Porque me permiten situar al lector español que no sabe nada de esto y decirle, mira, aunque tú no lo sepas, aquí vivieron este, hicieron esto, y lo hicieron por ti, para que tú ahora tengas derechos, para que tú ahora tengas libertades, para que tú vivas en una democracia. E incluso me dan la oportunidad de, en un país donde jamás se ha agradecido a los resistentes contra el franquismo ni una sola vez su lucha, que duró 37 años, un día detrás de otro, sin faltar uno. Es muy curioso cómo en muchas ciudades europeas, y París se lleva la palma, porque la resistencia francesa la fundaron los españoles y duró 5 minutos. Todas las aceras de París están llenas de placas diciendo aquí cayó Menganito, aquí cayó Zutanito, aquí vivió Zutanito, y en un país donde se resistió contra el fascismo 37 años seguidos, sin faltar uno, un día detrás de otro, una democracia que tiene ya 40 años de edad, no solamente no ha agradecido ese esfuerzo, sino que se comporta como si los resistentes no hubieran existido. Voy a contar una anécdota para terminar. Un día, cuando estaba escribiendo El lector de Julio Verne, cogí un taxi en Madrid para ir al aeropuerto y se me acababa de ocurrir la idea de que un personaje de esa novela iba a ser coja. Y no sé por qué se me acaba de ocurrir que iba a estar muy buena, pero iba a ser coja. Era una novela que pasaba en una casa cuartel pequeñita de un pueblo de Jaén y había un guardia civil muy guapo y yo pensé, pues su mujer tiene que ser guapa, no, pero tiene que ser muy sexy y coja. Iba yo preguntándome a mí misma si eso sería posible, si yo sería capaz de transmitir que una mujer coja con una pierna más alta que otra era capaz de tener excitados a todos los compañeros de su marido. Cuando cogí un taxi para ir al aeropuerto y entonces llamé a mi editor y se lo fui contando. Y le dije, mira, es que tengo una idea, porque claro, no sé qué, tú imagínate una tía que es coja
Entonces va y viene del pozo, del patio de la casa cuartel, y entonces los guardias civiles la miran, porque tiene una pierna más alta que otra, pero no acaban de entender por qué, pero es tremendamente sexy y es seductora, aunque es fea, pero tiene... ¿Tú eso lo ves? ¿No lo ves? Bueno, estuve un cuarto de hora hablando de esto, ¿no? Y cuando colgué, el taxista se volvió hacia mí y me dijo, perdona, ¿le puedo hacer una pregunta? Y dije, sí. Me dice, eso que está contando la coja me interesa mucho. Y entonces ahí ya fue la primera en la frente. Me dijo, ¿usted qué es guionista de televisión? Y dije, no soy guionista de televisión, soy novelista. Ah, novelista, ¿y qué escribe usted? Pues novelas. Ah, pero juveniles, no, pues tal, no sé qué. Ahora estoy escribiendo una serie de novelas, bueno, me cuentan historias de la resistencia. Y me dice, ¿de la francesa? Dije yo, no, hombre, de la española. Y me dijo, pero si aquí no hubo resistencia. Entonces yo pensé que don Benito me había mandado a ese taxista desde el cielo para decirme, Almudena, sigue por ahí. Y en definitiva, bueno, pues a veces pienso que aunque mi compromiso fundamental, como ya he dicho, sea con la literatura, y aunque yo crea, que lo creo, que un escritor no puede arreglar el mundo y no puede influir en el poder, si yo soy capaz de escribir libros conmovedores y capaces de conmover a mis lectores y de hacerles pensar en su propio país, en su propia historia y comprometerse con su pasado, pues de alguna forma, aunque lo que yo haga no haya valido para nada, pues bueno, podré hacerle un homenaje a toda la gente que resistió contra la dictadura en España y darles las gracias de una manera eficaz. Nada más y muchas gracias. Puesto que el título del curso también incluye la palabra pan y el libro creo que trata acerca de la crisis. Yo quería ver si nos podías adelantar algo más. Bueno, pues Los versos sobre el pan es un libro sobrevenido. Un libro con el que yo no contaba y efectivamente es el próximo, va a salir ahora en noviembre. Yo, en El País Semanal, esos artículos que escribo en el suplemento dominical del diario El País cada 15 días, escribo casi siempre cuentos, o sea, mis artículos son ficción más que no ficción. Ficción, escribo cuentos relacionados con la realidad, con la actualidad, con las cosas que pasan. Y claro, he escrito muchos cuentos sobre la crisis. Y mi editor, que es el auténtico inspirador del libro, no sé si el creador no, pero casi, me dijo, hombre, vamos a sacar un libro de artículos porque hay muchas historias sobre la crisis que están muy bien y vamos a sacarlos y tal. Y a mí los libros de artículos no me gustan mucho, porque tengo la sensación de que los artículos envejecen, porque son coyunturales, y además, cuando publicas artículos en un semanal que tiene tanta tirada, pues yo decía, bueno, si esto total se lo va a haber leído todo el mundo. Entonces, como a mí el optimismo me matará, porque yo soy un optimista congénita y cada vez me meto en más problemas por lo optimista que soy, yo le dije a mi editor, no, tú dámelos, que yo me los voy a mirar y voy a ver si puedo hacer como unas almohadillitas para vincular unos textos con otros, a ver si les doy cierta unidad. Y claro, cuando me llegó el paquete de mis artículos, que yo no los guardo, pero en mi editorial los guardan, me los leí, me puse a seleccionar y me di cuenta de que allí había un libro mucho más potente de la idea que yo tenía. O sea, que había, desde luego, un libro que era mucho más potente que un libro de artículos.
probablemente con este optimismo congénito mío asigné los capítulos a algunas historias a los miembros de una familia ideal. Decidí que esto que iba a pasar en un barrio, entonces que en un barrio tenía que haber una peluquería y que tenía que haber un bar, porque tenía que haber lugares donde la gente se relacionara y tal. Y al final, pues nada, al final me encontré escribiendo 2 novelas a la vez, el 4º episodio de la serie, y esta especie de novela sobrevenida, que es una novela fragmentaria, que está escrita en presente indicativo. Es la primera vez que yo escribo en presente indicativo, porque es una especie de boceto, es una mirada de urgencia sobre la realidad, es un libro que cuenta lo que está pasando ahora mismo, o sea, prácticamente no tengo distancia. Son historias que apenas han sedimentado, que tienen que ver con lo que pasa ahora mismo en España. Y bueno, el libro cuenta la historia de un barrio de Madrid durante un año de la crisis. Tiene un principio y un final arbitrarios, empieza en septiembre y termina en septiembre. Y bueno, cuenta la vida de un barrio durante un año de crisis, con lo cual no solamente habla de la crisis, porque en una crisis la gente se enamora, se desenamora, se deprime, se pone enferma y se cura, ¿no? Pero sí es verdad que esta crisis es un poco el leitmotiv del libro, ¿no? Y se llama Los besos sobre el pan porque yo escribí, a mí me pidieron en El País que escribiera un artículo que se publicó en el New York Times sobre la crisis española. Yo lo titulé Los besos sobre el pan, desde la misma perspectiva de la que he hablado esta tarde, ¿no? Porque yo creo que el gran problema, yo contaba en ese artículo, que se ha convertido un poco en el prólogo del libro este, que yo cuando era pequeña, las muchachas de servicio en las calles de Madrid en invierno no andaban, iban corriendo, porque no tenían abrigo y no tenían medias. Yo recuerdo toda la vida, en invierno, a las chicas de servicio así, en los semáforos, porque no se paraban para no enfriarse, y andaban con la chaqueta así por encima. Recuerdo a hombres que vagaban por las calles con una maleta de cartón, que estaban haciendo tiempo como para subirse al tren. Pero lo que yo decía en ese artículo es que en cambio no recuerdo la tristeza, porque en España, los españoles siempre hemos sido pobres, siempre, hasta cuando el rey de España era el hombre más rico del mundo, como ponen a los lunes en la 1, pero el dinero se iba a Alemania, cuando el rey de España era el hombre más rico del mundo. O sea que, y los españoles siempre hemos sido pobres, pero siempre, hasta hace muy poco, habíamos sabido ser pobres con dignidad. Y la pobreza no era una cosa humillante, la pobreza no era un fracaso, la pobreza no era una vergüenza, era una lucha constante. La vida era una lucha y se luchaba para que tus hijos vivieran mejor que tú. Y había una dignidad, una cultura de la pobreza que en los últimos 20 años hemos perdido completamente. En los últimos 20 años nos hemos convertido en un país de nuevos ricos que ha perdido todos sus vínculos con su propia tradición y todos sus referentes. Y yo creo que la crisis habría sido mucho más llevadera si hubiéramos conservado esa cultura de la pobreza y esa dignidad de la pobreza que hemos perdido. Y por eso se llama Los besos en el pan, porque cuando yo era pequeña, si se nos caía el pan había que besarlo. Y no se tiraba a la basura, se devolvía a la panera, ¿no? Y lo que cuento en el libro es la historia de unos españoles que de repente comprenden por qué les enseñaron a besar el pan cuando eran pequeños. Bueno, me he extendido mucho, pero es que todavía no he hablado del libro. Luego, cuando hago 3 o 4 entrevistas, ya lo explico más deprisa, pero en primicia. Bueno, muchas gracias en primer lugar por la charla, muy instructiva. Y me ha sorprendido mucho que en esta ponencia de cultura comprometida hayas mencionado brevemente la ciencia ficción. Ah, bueno, claro. Como... Es que a mí me gusta mucho la ciencia ficción. Claro, me ha sorprendido porque yo no sabía esa faceta tuya, que a mí me encanta también la ciencia ficción, sobre todo la novela de ciencia ficción. En especial un libro que yo destacaría es el de Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Sí, sí. Que luego la gente lo conocerá más como Blade Runner, la película, sí. la adaptación. Y bueno, me gustaría, si es posible, que hicieras un poco más de inciso en qué es lo que más te gusta a ti, qué novelas destacarías y eso. Gracias.
Fíjate, yo cuando uno de los momentos de máxima felicidad de mi vida fue un verano cuando tenía 18, 19 años, que me leí el ciclo de fundación de Asimov entero. O sea, porque me enganché y entonces me leí uno y luego otro y luego otro y luego otro, y hasta que llegué a Belisario, al equivalente de Belisario, no me di cuenta de lo que estaba leyendo. Ya llegó un momento en que ya en el 7º tomo de fundación hay un general, que no me acuerdo cómo se llama, pero tiene un nombre parecido a Belisario, que es la mano derecha del emperador, que no me acuerdo cómo se llama, pero tiene un nombre parecido a Constantino, y yo dije, coño, si esto es Bizancio. Y luego me di cuenta de que Asimov había seguido la caída y... ¿cómo se llama el libro de Gibbons? La historia del Imperio Romano de Gibbons. Me parece que es Ascensión y caída del Imperio Romano. Y a raíz de esa experiencia tan rara, pues he seguido leyendo ciencia ficción y literatura fantástica. Tengo un hijo al que le gusta mucho. Leí a Úrsula K. Le Guin una temporada, que no es... Y luego, lo que pasa es que, fíjate, me acuerdo de los títulos, pero no me acuerdo de los autores. Porque, por ejemplo, un ciclo, que no me acuerdo del autor, que me gustó mucho, es el del Alcaudón. Bueno, una serie de novelas que pasa en un mundo fantástico que se llama Pigmalión y luego Endymion. Bueno, a mí me gusta la ciencia ficción y me gusta mucho la literatura de anticipación, mucho. Me gusta mucho 1984, me gusta mucho Mundo Feliz. Me gusta muchísimo una novela que a mí me parece una obra maestra del siglo XX y en España se ha leído muy poco, que es El cuento de la criada, de una escritora canadiense que se llama Margaret Atwood, que es una utopía extremadamente inquietante, porque es un libro que ella escribió hace 20 años y lo que dibuja es un mundo donde el poder lo tienen las mujeres fértiles, porque cada vez hay más infertilidad y entonces la clase dominante lo que hace es secuestrar a las mujeres y las asignan a los dirigentes de la sociedad para que tengan hijos, porque los hijos son el valor. Bueno, es muy inquietante, es una utopía feminista que está muy bien. Y lo que sí es curioso es que, en contra de lo que la gente cree, la ciencia ficción es un género muy político, o sea, muy ideológico. Normalmente, no solamente las novelas de anticipación, que se ha contado tantas veces, ¿no?, que Un mundo feliz es una crítica del y que 1984 es una crítica del estalinismo, ¿no? Pero no solamente claro, a mí me parece que es muy lógico, ¿no? Porque realmente lo que hace un escritor de ciencia ficción es crear un mundo completo. Normalmente crea mundos completos, entonces les tienen que asignar clases sociales, tienen que asignarles una organización y son mucho más conscientes, por lo tanto, de la importancia del poder que muchas veces otras literaturas que hablan del mundo en el que vivimos. A mí me gusta la ciencia ficción y me gusta la literatura fantástica. Yo como de todo. O sea, a mí, yo leo de todo, no tengo prejuicios. Lo único que me importa es que sea buena literatura. Pero siendo buena literatura leo de cualquier género. No le hago ascos a nada, ¿no? Quizá porque como soy prehistoriador y no filóloga, soy una lectora caótica, no tengo formación de lectora. Pero sí me interesa mucho la ciencia ficción, el cine de ciencia ficción también. A ver, sí. Lo mío no es una pregunta, pero quería añadir a lo que estabais comentando ahora. A mí me llamó muchísimo la atención y la verdad es que invito a la gente a que se lea Los viajes de Gulliver, porque es un libro que nos han puesto como que fuera para niños y nada que ver, es un libro de fantasía, no es ciencia ficción, es de fantasía, y es extremadamente político, que no se entiende del todo porque claro, es de aquella época, pero la crítica a la sociedad, creo que es británica, que hace es pero increíble, cómo usa los diferentes, que si los caballos, que si los enanos, que si los no sé qué, para definir cuestiones que ocurren en su sociedad y criticarlas. Increíble. Por lo que yo te decía, claro, porque él tiene que organizar una sociedad. Entonces, en el momento en que Swift se enfrenta a la creación de un mundo y a la organización de una sociedad, claro, le presta atención a
todo y además tiene la capacidad de esa capacidad crítica de la que tú hablas. A mí me parece que es que uno de los grandes problemas, además, yo seguro que aquí hay un montón de profesores de literatura que se juegan conmigo, pero de verdad yo creo que a menudo, si Gulliver ya no, porque Gulliver para un lector de 14 años ahora es un clásico y es un libro difícil de leer, pero a mí me parece que ahora que es tan difícil leer, que leer es una heroicidad, la literatura fantástica y la novela de aventuras, aunque no tengan mucho prestigio y aunque no sean académicamente muy reconocidas, pues no pasaría nada si los institutos bueno, tuvieran esto un poco más en cuenta, creo yo. Sí. ¿Por qué en España huimos de nuestro pasado? ¿Por qué, como bien le dijo el taxista, no tuvimos caídos, no tuvimos resistencia? ¿Por qué no hemos tenido una dictadura? ¿Por qué huimos de nuestro pasado? Pues mira, yo creo que porque realmente España ha sido un país que no ha ido a la misma velocidad ni en la misma dirección que el resto de Europa nunca. Siempre hemos ido o más deprisa o más despacio. Al principio del siglo XX éramos los más modernos de todos, luego durante 40 años fuimos los más antiguos de todos y luego ya en los 80 fuimos los más modernos de todos otra vez, ¿no? España y Portugal, siempre se nos olvida Portugal, pero como España vive de alguna forma dando la espalda a Portugal, de historia portuguesa sé poco, a más allá del paralelismo de que hubo una dictadura, la de Salazar y de Franco. Pero quiero decir que la experiencia española, con la única excepción de Portugal, en el siglo XX ha sido una experiencia única, ¿no? Que no ha tenido más otros países con los que compararse. España fue un país más o menos normal hasta el año 45, ¿no? La situación de la República Española pues era muy equiparable a la República de Weimar. La República de Weimar y la Segunda República son en muchos sentidos muy parecidos. Esa supuesta degradación de la vida que precipitó la intervención salvadora de los generales es mentira, porque a los mismos conflictos sociales y laborales y la misma violencia que había en España en la Segunda República, la había en Francia en aquella época, la había en Weimar, la había en Inglaterra. Aquí hubo una guerra antes que en el resto de Europa, pero aunque la guerra civil fue el primer capítulo de la guerra mundial, aunque no interesa decir que fue así y siempre se desgaja como un episodio aparte, pero no es verdad. De hecho, bueno, la guerra civil española fue como el prólogo de la guerra mundial en muchos sentidos, porque los principales actores de la guerra mundial de un bando intervinieron en España, porque aquí se probaron armas, se probaron tácticas, de alguna forma, bueno, pues Hitler invadió Checoslovaquia en abril del 38. Negrín estaba convencido de que había que resistir para que enlazara la guerra civil española con la guerra europea. Fíjate qué casualidad que la guerra española termina el 1 de abril y en el mes de abril Hitler invade Checoslovaquia, ¿no? O sea, habría que ver si esto fue casual o no, en fin. Pero, sobre todo cuando España se convierte en un país al margen de todos los demás, es el año 45, porque en el año 45 acaba la guerra civil, acaba la guerra mundial y los aliados deciden que Franco les gusta más que los demócratas españoles. Y los aliados, que son los verdaderos culpables de lo que pasó en España, aunque todo el mundo habla de la ayuda de Hitler y de Mussolini, no es verdad, fue mucho más decisivo el Comité de No Intervención de Londres, que fue el que decidió el bloqueo de las armas. Los aliados incumplieron ese axioma universal de el amigo de mi enemigo es mi enemigo. Ellos dijeron, el amigo de mi enemigo es mi amigo. Y entonces ya España se convirtió en una especie de burbuja al margen de todo. En el año 54 vino Eisenhower, hubo bases norteamericanas en España, en el 65 llegaron los turistas suecos, salieron los emigrantes a trabajar y de alguna forma se produjo una normalización perversa de una dictadura sangrienta que de alguna forma para el resto de Europa se convirtió en un régimen autoritario, en un régimen
Pues sí, en un régimen, pero como en el fondo la idea que subyacía en buena parte de Europa era la letra de libertad sin ira, ¿no? Porque a Churchill en realidad le gustaba bastante más Franco que los demócratas españoles y opinaba que los españoles éramos un país pseudoafricano, que en realidad no había que darnos democracia porque nos matábamos a nosotros mismos, ¿no? O sea, que era un comentario o una manera de ver las cosas muy racista también, ¿no? De alguna forma se acabó normalizando inverosímilmente la dictadura hasta el punto de que en el 75 los padres de la Constitución, que esos fueron, con perdón, los que acabaron de darle la puntilla a la rareza española, no se sintieron obligados a romper expresamente y formalmente con la dictadura. Digamos que hubo una especie de omisión. Lo normal, lo que había pasado en cualquier país de Europa, menos aquí, era que cuando se funda la democracia su primer acto es una declaración institucional en el Parlamento de ruptura con la dictadura, en la que todos los partidos demócratas rompen y dicen nunca más volverá a pasar, patatí patatá. Aquí eso no pasó. Y la consecuencia de eso fue que la derecha en España fue la única derecha europea que no ha roto sus vínculos con el fascismo. Todas las demás derechas de todos los países de Europa son antifascistas, de gente de derechas. Son partidarios del orden, son neoliberales, pueden ser confesionales, pueden ser lo que quieras, pero todos, hasta el Frente Nacional, han roto sus vínculos con el fascismo. O sea, el Frente Nacional es un partido de extrema derecha que llevará a Petén en el fondo de su corazón, pero no lo exhibe ni... ¿no? Entonces, yo lo que ha pasado es que, bueno, desde el poder se ha establecido una idea de equidistancia falsa, de que todos eran igual de malos. En el fondo es un poco la reproducción de la mentalidad de los aliados, por lo que no intervinieron en España después de la Guerra Mundial. Aquí hubo un enfrentamiento entre dos bandos que eran malos, uno de los dos eran buenos, los dos hicieron cosas horribles. Como esto es horrible, pues vamos a correr un tupido velo sobre nuestra historia. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando se construye un relato, a medida que va avanzando el tiempo es muy difícil cambiarlo. Yo siempre pongo un ejemplo que es muy fácil de entender. Los resistentes franceses no hacían prisioneros. Eso lo sabemos. ¿Eso qué quiere decir? Pues eso quiere decir que un montón de soldaditos alemanes de reemplazo que tenían 18 años y habían salido de su casa en Westfalia a los 17, murieron porque un resistente francés les voló la cabeza de un tiro. Como eso no lo hemos visto en ninguna película, no lo hemos leído en ningún libro, no se ha recogido en ningún lugar, no existe. ¿Cómo? En España, la democracia española no tuvo el menor interés en limpiar su propia tradición, como la democracia española no ha tenido el menor interés en vincularse al único experimento democrático que ha tenido éxito antes de ahora, que fue la Segunda República, pues va a costar mucho trabajo que la Segunda República dejen de ser iglesias ardiendo. ¿Sabes lo que te digo? Y en definitiva, me voy a arriesgar un poco más. Yo creo que el origen de todo esto, o el guijarro que crea la bola de nieve que se ha hecho tan grande, ha sido la monarquía española. Porque la monarquía española, una monarquía elegida por Franco, un rey, un príncipe preparado por Franco, al que las cortes franquistas sancionaron y convirtieron en rey, un príncipe que juró los principios fundamentales del movimiento y que llega al trono sin que el pueblo español se pueda pronunciar sobre la forma de Estado, implica que la reivindicación del último experimento democrático que ha tenido éxito en la historia de España, último y único, que fue la Segunda República, es incompatible con la institución monárquica. Entonces yo tengo la impresión de que la piedrecita, o el pedrusco, pero que echa a rodar todo lo que ha pasado hasta ahora, es la monarquía. Es la necesidad de mantener una monarquía
asociada a una democracia, en un país donde la democracia siempre había estado asociada a la república. Siempre. O sea, en España la democracia estaba asociada al republicanismo español. Y el republicanismo español no surge en el año 31. Aunque nadie lo sepa, aunque no nos lo cuenten, aunque tal, el republicanismo español tiene una tradición muy larga y muy fecunda de más de un siglo. El siglo XIX estuvo lleno de políticos republicanos. Pero en el XIX Franco opinaba que era el siglo maldito y como en el XIX no se puede hablar. Entonces, claro, entre todos la mataron y ahora se murió, ¿no? Dime. ¿Puedo poner una puntilla? Sí, puedes La ponerla. bandera de la República no es la morada, ¿eh? Que la bandera de la República no es la morada. ¿No? ¿Cuál es? La española. De la Primera República. Ah, la de la Primera República es la española, sí. Pero la de la Segunda República es la morada. De todas maneras, a mí, con el numerito de las banderas, a mí me sorprende mucho esto, porque ahora de repente es que hay que tener una sola bandera. Pero vamos a ver, Aznar no tiene dos, porque es del Real Madrid. No tiene la española y la de Real Madrid. A ver, es que no se pueden tener muchas banderas, ¿no? O sea, yo, mi bandera del corazón, desde luego, es la republicana. Ahora, yo veo la bandera, no la del aguilucho, la bandera bicolor, la bandera monárquica que tenemos ahora, hombre, es una bandera que me identifica, no me conmueve. Pero me identifica, no tengo ningún problema con ella, ¿no? Yo creo que es que estoy de acuerdo contigo en que la bandera de la Primera República era la bicolor, pero a mí me emociona más la segunda. Entonces yo la tricolor la llevo más en el corazón, pero vamos que las banderas... Pero eso es cuestión de colores. Entonces. Por eso no, y además las banderas no tienen nada que ver con eso, con lo que conmueve, ¿no? A mí el numerito del Ayuntamiento de Barcelona me pareció tan lamentable. Y yo decía, bueno, pues si en el fondo todos estos eran del Barça, tienen una bandera común, un poco de tranquilidad, ¿no? Da igual. ¿Puedo hacer una pregunta? Dime. Este es el sector. Yo me siento un poco hasta abrumada porque he hecho varias preguntas y me da la sensación de que intervengo mucho y que a lo mejor no tengo derecho, pero bueno. Son dos preguntas y no sé. Una a lo mejor es muy obvia, pero te la quiero hacer. Has dicho que cada generación ha tenido un reto por resolver. Me gustaría que dijeras cuál es el resto de mi generación, ¿no? De esta generación. Y la segunda pregunta sería ¿cómo construimos la memoria nosotros, ¿no? Mi generación, que no ha tenido un contacto directo con las personas, ha tenido contacto directo pero un poco ya más lejano con los callados, contacto directo con los que apenas saben, y tenemos que construir la memoria del pasado y construir la del presente, que además está ligada a la pérdida de la dignidad de la pobreza. Entonces, no sé... Yo creo que el gran asunto pendiente de vuestra generación, por desgracia, tal y como yo lo veo, es reconquistar la dignidad. Y es una putada que tengáis ese asunto, ¿no? Pero yo creo que reconquistar la dignidad en el trabajo, reconquistar la dignidad de las condiciones de vida, reconquistar, bueno, la esperanza, porque el gran problema de la juventud en España ahora mismo ya no son los mini-jobs y que ganen 800 euros ni nada, sino la falta de horizonte, ¿no? La sensación de que todo se acaba en eso, en un curro de 890 euros brutos, ¿no? Entonces hay que vuestro propósito tendrá que ser reconquistar la dignidad, ¿no? Y la decencia. A mí, cuando Luis era candidato, me insistía mucho en un término que a mí me gusta mucho, que es lo del trabajo decente, ¿no? La palabra decente, el adjetivo decente me gusta mucho, ¿no? Entonces no se trata solo de que haya trabajo, se trata de que sea decente, no se trata solo de poder vivir, se trata de vivir dignamente. Creo que por desgracia ese es vuestro asunto pendiente. Y respecto a lo de la memoria, es que yo realmente, como creo que la memoria lo que tiene que ver es con el presente, a lo mejor yo me paso de apasionada, es posible, ¿no? A lo mejor yo me paso de apasionada y a lo mejor lo que yo digo no tiene una aplicación universal, pero yo me acuerdo cuando yo tuve la suerte de conocer a Francisco Ayala, que es un gran escritor español que se murió con 103 años,
y estuvo fenomenal de la cabeza hasta los 103, que una vez, hablando de Negrín, porque él había conocido a Negrín y había trabajado con Negrín, se interrumpió y nos dijo: los políticos de entonces no eran gran cosa, pero comparados con los de ahora. Y claro, yo creo que lo que hay que hacer es comparar. O sea, no está mal comparar. A mí la Segunda República me conmueve y me emociona porque yo pienso en la enormidad de la lucha que tuvieron que llevar a cabo, pienso en las condiciones en las que trabajaron, pienso lo que es que un gobierno en un país pobre planee construir 16.000 escuelas en una legislatura. Pienso lo que significaba que en este país se atrevieron a decir: bueno, pues la enseñanza va a ser laica y vamos a quitar los crucifijos de las escuelas y vamos a hacer una reforma agraria y vamos a repartir la tierra y vamos, que las mujeres españolas fuéramos las cuartas de este planeta con derecho a voto, después de las inglesas, de las australianas y de las neozelandesas. Que el estatuto de las mujeres españolas fuera jurídicamente uno de los más avanzados del mundo, ¿no? De 0 a 100 en 18 meses, ¿no? Pues a mí eso me conmueve tanto, me emociona tanto, que creo que hay una épica que en tiempos de miseria política y de miseria moral tan profundos como los que vivimos, no sé, a mí me seduciría, no sé a vosotros si os puede valer o no. A mí hay momentos de la historia contemporánea de España. Ángel Viñas, que es un historiador monumental y un hombre inteligentísimo, siempre cuenta que en las memorias de Marcelino Pascua, que era el embajador de Negrín en el Kremlin, medía 1,50 m, 1,52 m. Y Marcelino Pascua escribe en sus memorias lo mal que lo pasaba cada vez que tenía que ir al Kremlin a pedir dinero. Y entonces él decía: yo me veía tan pequeño, tan bajito, con esos soldados tan grandes y esas alfombras tan espesas, que no oía ni el eco de mis pisadas. Yo me sentía tan pequeño. Bueno, pues a mí esa pequeñez conmovedora, yo lo comparo con lo que puede ser ahora Soraya Sáenz de Santa María, y de verdad que no necesito, hablando de estatura, digo, comparando con estatura, no necesito más, ¿no? Yo realmente creo que la gran oportunidad que ha tenido este país fue la Segunda República, y creo que el único milagro que ha vivido este país, o sea, para los españoles, para la monarquía española, el milagro sería el descubrimiento de América y todo lo que tú quieras. Para los ciudadanos de este país, el único milagro fue la Segunda República, fue la gran oportunidad de este país y se lo robaron. Entonces yo creo que en esa memoria lo que hay es una enseñanza para el futuro. Pero es que yo soy muy republicano. ¿Qué crees que te digo? Sí. A mí me parece que hay un pueblo en España que todavía ha mantenido durante todos estos años esta esperanza, y es el pueblo vasco. Hace un año así estaba en Sestao trabajando y a cierta hora empezaron a sonar unas sirenas como que metían miedo. Y me explicaron que estaban recordando el bombardeo de Sestao. Y a continuación me explicaron qué sentido tiene Guernica de Picasso, que es que Guernica es el bombardeo un día de mercado. De mercado, sí. Sí, entraron los aviones por la ría y por eso tiene dentro del cuadro toda esta expresión de masacre. Y ellos de verdad que sí, se ve que mantienen esa esperanza. Claro, bueno, es que eso, yo creo que hay muchas colectividades, hay muchos grupos de gente muy admirable y eso también hay que reconocerlo, ¿no? Porque hay mucha gente que mantiene esa esperanza y mantiene esa memoria, gente que se moviliza semana tras semana, año tras año, desde hace muchos años. Lo que pasa es que como nunca salen en el telediario, como nunca cuentan sus historias en los periódicos, a mí los de los jueves de la Puerta del Sol me parten el corazón. O sea, todos los jueves, desde hace casi 5 años,
En la Puerta del Sol hay como 200 abuelos que le dan vueltas a la estatua de Carlos III pidiendo contra la impunidad de las víctimas del franquismo. Y de vez en cuando vamos a verles y ahí están, incombustibles y dando vueltas a la estatua, ¿no? Y yo siempre digo, joder, claro, es tan tremendo que nadie lo sepa, ¿no? O sea, el esfuerzo que supone todo esto. Y claro que sí hay, pero claro, eso depende también mucho de los gobiernos autonómicos, de los ayuntamientos, pero yo creo que hay mucha gente que se moviliza y hace cosas, y sobre todo creo que, aunque es complicado, porque es muy complicado decirle a la gente, oye, lee, búscate tú la vida, ¿no? Búscate tú la vida, léete unos libros para saber cosas que deberían estudiarse en las escuelas, ¿no? Y que deberías haber estudiado en el colegio, ¿no? Pero creo que es una historia formidable que está ahí y que cada uno puede hacer un trabajo en ese sentido. ¿Sí? Sé que en algunas ocasiones he estado apoyando una exposición que hemos llevado por España y también por el extranjero, por parte de la Federación de Exterior. La maestra. De la Segunda Sí, República. claro. En ese sentido, pues te imagino que eres una gran conocedora de las misiones pedagógicas. Y es que me he hecho una pregunta. Hablando de emoción. Hablando de emoción. Hablando de emoción, de eso, sí, claro, sí. de lo que más emociona de las cosas. Pero la pregunta es un poco rara. Es decir, ¿tú qué crees? ¿Qué trabajo sería más ingente? ¿El que tuvieron que hacer aquellos maestros y aquellos pedagogos subidos a lomos de burro, subiendo por los Ancares y por distintos lugares de la geografía española para alfabetizar a gente analfabeta e ignorante que miraba el cine como si fuese una aparición? Hay fotos maravillosas. O ahora que estamos habituados al cine, ¿no necesitaríamos unas misiones pedagógicas, una revolución cultural? ¿Cuál crees tú que sería más complicada? Yo me temo que puede ser la de ahora, ¿no? Más difícil. Esa labor desalienante. Sería la de ahora porque nos tocaría a nosotros para empezar. Y porque, sí, quizá, no sé, vivimos en una sociedad de la información, ¿no? En la que todos tenemos acceso a un montón de ventanas hacia lo maravilloso y en el que cualquier cretino puede exponer su opinión, porque ese es el problema, ¿no? Yo creo que las redes sociales, yo soy muy vaga para eso, entonces tengo muy poca... No soy de ninguna red social. Pero, por ejemplo, a mí Twitter, yo me abrí una cuenta de Twitter en la última campaña, luego cuando se acabó la campaña ya la cerré. Pero a mí Twitter me preocupa mucho porque, claro, en 140 caracteres se pueden producir ocurrencias, ideas no. Se puede ser ingenioso, pero no se puede ser inteligente. Y se puede quedar bien, pero no se puede pensar. Entonces, en un momento como este, pues sería mucho más difícil lo que tú te propones, ¿no? Porque todo el mundo... Ahora, además, es que la gente lo dice, porque ahora cualquiera puede ser periodista. Claro, y luego lees lo que lees. Ahora cualquiera puede ser escritor, porque todo el mundo, pues tú te abres un blog y tú opinas. Entonces, y te dicen, no, es que eso es una democratización radical. Claro. Se supone que encima, como digas algo, te dicen que eres un elitista, que hace falta que te lean a ti, no, pero a los demás no, pues los demás son igual de válidos que tú y tienen el mismo derecho. Y quienes entran en Twitter, pero que votan igual. Claro, por eso te digo, o sea que en aquel momento, cuando llegaban las misiones a los pueblos perdidos y montaban un teatro y la gente se quedaba con la boca abierta porque nunca habían visto un teatro, o ponían cine y unas fotos maravillosas de los niños, bueno, pues digamos el enemigo era la ignorancia, ¿no? Pero la ignorancia no excluye el afán de aprender y el afán de mejorar. Y sin embargo ahora el problema sería distinto. Y creo que hay demasiada gente que te diría que qué coño te crees tú que le vas a enseñar. Si ellos ya lo saben todo. Entonces me parece que es más difícil, ¿no? Ahora, porque en definitiva es eso, ¿no? O sea, es como si se te ocurre de meterte con Sálvame. Siempre hay alguien que te dice, oye, pues eso es cultura popular y no tienes ningún derecho a meterte con eso, porque si a la gente le gusta y dice, bueno, yo ya no voy a decir nada, solo en la cocina de mi casa. O sea,
de hecho algunas muy conflictivas en su momento. Entiendo que con el momento político, histórico en el que estamos, y como historiadora, este momento, estas 6 obras que tienes ahora, son muy importantes, pero ¿tienes intención de volver a algo como a la fotografía humana? Bueno, fíjate, al final, esta novela sobrevenida que te he contado, que se llama Los besos del pan, es una mirada sobre la actualidad más actual, un poco desde el mismo punto de vista de los protagonistas de los episodios, porque yo de lo que hablo son de resistentes, ¿no? Que es también, o sea, a mí, digamos que siempre me han gustado los supervivientes. Yo siempre lo he contado, que mi categoría favorita de personajes son los supervivientes. A mí me parece que no hay ninguna hazaña más admirable ni más esencialmente humana que